Buenas tardes, mi nombre es Marlene Osorio, soy estudiante de licenciatura en educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, quiero en esta ocasión hablar un poco acerca de la problemática de la corrupción. Cuando analizamos la problemática de la corrupción, pues tenemos que hablar de, de aquella que se vive especialmente dentro de las instituciones estatales. La corrupción se genera cuando un servidor público en su función o en su labor en una institución estatal actúa bajo sus propios intereses o en pro de su beneficio personal y en pro del beneficio de terceros, digámoslo así, sin tener en cuenta o sin importarle que también está jugando con los intereses del Estado y los intereses de la ciudadanía. Entonces, Adela Cortina nos habla acerca en su obra nos habla acerca de la ética y de para qué sirve la ética, ¿sí? Y habla de la responsabilidad que tienen las organizaciones frente a los actos, digámoslo así, de corrupción, ¿sí? dentro de las organizaciones. Ella menciona algo muy bonito como, digámoslo así, una solución a la problemática de corrupción que existe. Y tiene que ver con labrar un buen carácter. El carácter, como ella bien lo dice, se labra, es decir, se da día a día hasta llegar a la madurez, pero sobre todo se comienza a labrar desde la infancia, desde que estamos muy pequeñitos, o sea, nuestros padres desde allí comienzan a formar el carácter en nosotros y es precisamente ese carácter lo que va a hacer que cuando nosotros ya seamos adultos, mayores, podamos entender lo que significa el respeto hacia los demás, el valorar a los demás, el ver a los demás como importantes para nosotros. Cuando se desarrolla esa empatía en nosotros, fruto de entender que necesitamos del otro, eso nos va a llevar a ponernos en los zapatos de los demás, a reconocer el dolor de los demás, ¿sí? Incluso poder verlo como propio. Eso nos va a llevar a una mayor responsabilidad moral. De manera que frente a la obra de Adela Cortina nos damos cuenta que las empresas tienen una gran responsabilidad en este sentido. Cuando se analiza la problemática de la corrupción, hay que tener en cuenta dos elementos importantes y nos habla precisamente Adolfo Sánchez, nos habla precisamente de eso en Política y Moral. Dos elementos importantes, uno de ellos es la cultura política y el segundo es el control político, ¿sí? Adolfo Sánchez nos dice que bueno, ya no se tiene credibilidad en los actores políticos porque pues nos justificamos en que prometen y no cumplen. Entonces, ¿qué ha sucedido hoy con la ciudadanía? Hay un desinterés completamente o totalmente en lo que tiene que ver con el sistema político. Y muchas veces el no conocer, el ausentarnos, el ser indiferentes ante los manejos políticos o públicos, es que no hay o no se ejerce un control sobre estos manejos. Y bueno, eso lo vemos reflejado precisamente cada vez que hay elecciones, cada vez es mayor la resistencia a votar, a salir a ejercer ese derecho público, ¿no? Entonces, bueno, quería de una u otra manera transmitirles la importancia que tienen estas dos teorías, estos dos modelos teóricos de estos dos filósofos, sobre todo cuando Adolfo Sánchez habla de reivindicar la política. O sea, es importante reivindicar la política porque la política en sí no es mala, ¿sí? La política es necesario ejercerla porque tiene que haber alguien que se preocupe y se ocupe por los recursos
de la sociedad, no podemos seguir siendo indiferentes. Bueno, les agradezco muchísimo por escucharme y que estén muy bien.